¿Cómo le va? Bienvenido, una buena noche compañeros. Buenas noches. Compañeros, dicho esto con todo cariño, ¿no es cierto? A partir de hoy voy a dedicar el programa a una de las tantas localidades en la República Argentina que sintonizan esta imagen de metro. Hoy se la vamos a dedicar a 25 de mayo, en la provincia de Buenos Aires, que fue fundada un 7 de noviembre de 1836, tiene 23.000 habitantes, 25 de mayo, y es un espacio del territorio bonaerense que tiene su origen en lo que fuera el Fortín Mulitas durante la presidencia de don Juan Manuel de Rosas. Nuestra Señora del Rosario es la iglesia que está ahí en la Plaza Mitre. A la gente de 25 de mayo, nuestro saludo. Eso por un lado. Por otro lado, les quería contar que realmente me siento preocupado por el tema docente, más allá del 25, más allá de que arreglé y paro por solidaridad, más allá de que esto no puedo aumentar porque si no los demás gremios, más allá de que los privados tienen clases y la educación pública no tiene clases. Mire, esta mañana estaba viendo una imagen en un canal colega donde había un chiquito de una escuela pública que miraba a la cámara como diciendo yo vine y la escuela estaba cerrada. ¿Es lo mismo que pare un metalúrgico que pare un docente? No es lo mismo, ¿eh? ¿Sabe el despelote que se le arma a miles y miles de padres de familia que tienen que ir a laburar, que tenían previsto que los chicos estudien? Digo, defendamos la escuela pública de la mejor manera, dando clases. Después de los títulos voy a presentar al doctor Pedro Lilic, que al margen de ser uno de los neurocirujanos más importantes de Argentina y Latinoamérica, viene a hablar con nosotros del tema Ucrania. Uy, es muy lejos Ucrania. Se va a dar cuenta después de este programa como a pesar de estar lejos, también tiene que ver y lo que puede ocurrir en Ucrania puede influir en la Argentina. Bienvenido. Buenas noches. Hola doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro? ¿Cómo Bienvenido, estás? buenas noches. ¿Cómo tener a Pedro Lilic y no hablar de salud, no? Pero debo ser sincero, lo convoco porque al ser cónsul honorario, ¿no? Sí, sí. De Ucrania en la Argentina, bueno, me gustaría que le explique a nuestros televidentes qué es lo que está pasando en ese lugar, lo de la península de Crimea, la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los prorrusos, los preeuropeos. Primero, si te parece, Ricardo, yo quisiera colocar el tema en perspectiva. En la Argentina, como decías al principio, no está muy ajena a este problema. Habitan el suelo casi 250.000 descendientes de ucranios en la Argentina. Nosotros estamos nucleados en una representación central que nuclea 19 organizaciones a lo largo y a lo ancho del país. La primera ola de inmigrantes llegó en 1897 a Apóstoles, a Misiones. Sí, sí. Están, ahí, sí, están ahí, son muy activos. Yerbateros y madereros. Sí, yerbateros y madereros casi todos, con hijos profesionales actualmente. Tenemos inclusive un diputado en la Cámara de la Nación. A partir de ahí llegaron 3 olas más. 1910 la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, y la última un poco antes de la independencia de Ucrania, en 1990. Así que hay ucranios en la Argentina, tenemos nuestra cultura de organizaciones, teatro, ballet, danzas, ucranias. Así que estamos en la Argentina y vivimos esto con muchísima angustia, por supuesto. Hemos pasado de la angustia
a la esperanza, a la angustia nuevamente, con este último nuevo episodio. Pedro, después de la independencia, digamos que yo recuerdo haber leído que Stalin sacó a los ucranios y llevó rusos a lo que era la península de Crimea, un lugar, supongo, estratégico, teniendo en cuenta que tiene una base militar muy importante a orillas del Mar Negro. Así es, Ricardo. Fue una política frecuente el armado de gulags fuera de los países originales. Han sido transportados letonios, ucranios, se llevaban grandes partes de población, sobre todo a Siberia, así se fue poblando Siberia, y en ese lugar se trasplantaban gente de habla rusa, digamos, rusos específicamente. Crimea fue uno de estos lugares, pero casi toda Ucrania. Stalin hizo varias cosas de ese tipo, entre otros, ¿te acordás la hambruna del 32-33? Donde paradójicamente Ucrania, gran granero del mundo, tierras negras fértiles, que dio de comer a casi todo el imperio soviético, se llevaron el trigo durante 2 años y murieron casi entre 6 y 10 millones de ucranios. Morían quizás los que lo cultivaban y los que lo sembraban, ¿no es cierto? Sí. Un país golpeado, ¿no? Chernobyl era Ucrania. Chernobyl era Ucrania, claro. Las primeras centrales nucleares rusas no estaban en Rusia, estaban en Ucrania y en Bielorrusia. Y Chernobyl explotó en 86. En el 86. Yo estaba formándome en Canadá, como charlábamos al principio en aquel entonces. Y fue un desastre que se paga hasta el día de hoy. El área está excluida, hay una serie de mutaciones genéticas, muchos chicos sufrieron enfermedades linfomatosas, leucemia, malformaciones genéticas. Fue un desastre enorme y mostró la fragilidad de esas centrales. Esa central fue cubierta totalmente con cemento, todavía hay radioactividad y hay un gran proyecto de la Unión Europea para colocar un segundo sarcófago encima del primer sarcófago, porque todavía emana. Todavía hay radioactividad. Pedro, estamos charlando con el doctor Pedro Lilik de Ucrania. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hablar un poco de medicina porque no lo quiero desaprovechar. Pero digo, Putin toma la determinación, esto uno lo revisa en las páginas electrónicas, toma la decisión de mandar soldados a lo que es la península de Crimea, que sorprendentemente era una república autónoma, Crimea, dependiente del gobierno de Kiev, pero no tanto. ¿Cómo es eso? Sí, es una república autónoma que fue cedida a Ucrania por Nikita Khrushchev, ¿te acordás? Uno de los secretarios del gobierno comunista en 1954. Sí, claro. A partir de el ahí, de los misiles en Cuba, claro, sí. Claro, el de la famosa crisis de los misiles con Kennedy. En aquel entonces se convierte en República Autónoma Ucrania de Crimea. La historia de Crimea es interesantísima, pasaron por dominaciones inglesas, francesas, turcas, posteriormente rusas y últimamente pertenecía a Ucrania. Hay una población mixta, originalmente es tierra tártara, Crimea es tierra tártara. Los tártaros fueron expulsados, de vuelta como decíamos al principio, por Stalin, se los llevó casi todos. Con este nuevo estatus a partir del 54 muchos volvieron. Y ahí es la segunda minoría, la primera minoría es rusoparlante, la segunda son los tártaros y la tercera es la ucraniana. Fue muy fácil para Putin entrar porque su gente estaba adentro, claro. Sebastopol y la flota están adentro. Incluso leía que el jefe de la Marina, que había puesto el actual presidente después de un golpe que ahora usted me va a contar, enseguida se hizo leal a las fuerzas rusas. Absolutamente. Pero no contaban con que todos los ucranios, las tropas, los oficiales y las tropas quedaron leales a Ucrania. Ayer se vio algo por televisión, algo desgarrador, unos enfrente de otros, los ucranios sin armas y los rusos tirando el aire para pararlos, y los ucranios seguían avanzando para decirle que no tenían armas, que no querían pelear. Es trágico porque estamos en el borde, y el problema es que el gen imperialista está en el ADN, especialmente de un ex KGB. Él no va a parar. Hablando de Putin. Sí, no va a parar. Él no va a parar hasta. No va a parar. ¿Hasta invadir? No va a parar hasta. Ya invadió Crimea, está bajo control ruso. Ellos dieron un ultimátum que ayer desmentieron por la presión enorme que les ha metido un poco Europa y Estados Unidos. Kerry, el secretario de Estado, está en Kiev en este momento, pero creo que todos los análisis coinciden. Si Estados Unidos o Europa no hacen medidas concretas, y concretas significa no decir que van a tomar medidas, sino tomarlas. Claro.
Putin va a seguir. Putin está liberado de Sochi ahora hasta, fíjese, hasta que terminó Sochi no pasaba absolutamente nada. Estamos No hablando había de los golpe. Juegos de Invierno, ¿no? Claro, no había que golpe. ahora viene la reunión del G8 ahí en Sochi, ¿no es cierto? Viene la reunión del G8. De repente Sochi se hizo maravillosa. ¿Qué es Sochi? Sí, Sochi es un muy lindo balneario a orillas del Mar Negro. Fíjese que Del lado ruso. Del lado ruso. Y las Olimpiadas de invierno se hicieron encima de Sochi, digamos, en las montañas, pero han preparado un show fantástico y la verdad que se han gastado una cantidad de dinero muy importante como propaganda. Esto es algo que queda del Imperio Soviético, donde se hacían propaganda. Ustedes seguramente estudiamos. ¿Te acordás de Catalina la Grande? Claro. ¿Qué hacía Catalina la Grande? Armaba grandes escenarios donde los invitados circulaban y ella circulaba por los escenarios. Había como decorados. No veía lo que estaba a los costados, la gente que se moría de hambre. Aparte me contaron que le gustaban los muchachos a Catalina. Sí, Incluso sí. algún libertador latinoamericano. Pero bueno, ese es otro Esa tema. es otra historia. Esa es otra Esa es historia. otra No nos historia. metamos con Venezuela Sí, porque lo único sí. que nos falta. ¿Cómo sigue, Pedro? Dos preguntas. ¿Cómo sigue esto? ¿A dónde llega? ¿El porqué del supuesto golpe de Estado, producto de que algunos estaban del lado europeo y otros estaban del lado ruso, de las divisiones ucranianas? Y me gustaría conocer el sentimiento de sus pares, de esos miles y miles de ucranios que hoy viven aquí en la Argentina. Le empiezo por el final. Ayer tuvimos una manifestación en la embajada rusa, organizada por nosotros, hubo cerca de entre 700 y 800 personas, donde manifestamos claramente que no queremos la injerencia de Rusia en Ucrania. Ucrania es un país libre, soberano, independiente desde 1990 y es libre de decidir su destino. No necesitamos que ningún autoproclamado hermano mayor piense por nosotros. 46 millones de habitantes pueden perfectamente decidir su destino. Perfecto. El nuevo gobierno, que es legítimo porque fue elegido por el Parlamento, está contemplado en la Constitución, es decir, destituyeron al que mandó matar casi 500 ucranios, apostar a un francotirador alrededor de la plaza. La gente que estuvo durante 4 meses manifestándose, en un día mataron 100 de ¿Qué un reclamaban, saque. Pedro? Reclamaban nuevas elecciones, reclamaban que el gobierno... Autocrático era, ¿no? Sí, absolutamente autocrático. Lo primero que hizo Yanukovych cuando subió este expresidente fue cambiar la Constitución. Transformó un Estado parlamentario, un sistema parlamentario, en un sistema hiperpresidencialista, donde decidió absolutamente todo. Un oligarca, todo el sistema, cuando cayó el Imperio Soviético, recuerda, todo era estatal. ¿Quiénes se quedaron con todas las empresas estatales? Todos los amigos del poder. Claro. Yanukovych y el hijo se quedaron con la más importante de Ucrania. Esto era Vox Populi, había una bronca terrible del pueblo, el pueblo muriéndose Salió a de hambre. reclamar y lo mataron. Y lo mataron. Mataron estudiantes, mataron muchísima gente. Lo penoso también, mataron mucha gente joven. La gente que llevó adelante este reclamo, la gente que quiere a Ucrania en Europa, es gente joven, que está cansada de la corrupción, está cansada de la oligarquía, está cansado de que todo resida en unos pocos que decidan sobre muchos. Esos sistemas que ya no van más, ¿no es cierto?, en la política internacional. Estamos ¿no? en el siglo XXI. Claro. Y estamos invadiendo Claro. como si estuviésemos en el siglo XIX. Claro. Lo único que falta es que nos manden un acarabazado. Sí. Realmente es algo que está totalmente... Ahora digo, ¿no? Cuando uno tiene familia, porque imagino que de la cantidad de inmigrantes ucranios que hay en la Argentina deben de tener lazos con su tierra, ¿no es cierto? Digo, a uno lo angustia esto, lo desespera, porque no sabe qué es lo que va a pasar, como recién manifestaba usted, ¿no? Ojalá que puedan pararlo. Yo creo que va a ser muy difícil. Todos nosotros tenemos amigos, familiares en Ucrania. Hemos pasado de este estado de angustia al principio, de una gran esperanza con el llamado de elecciones. La idea era formar un gobierno de coalición, hacer un poco de Moncloa, ¿no? Sí, claro, Repetir claro. un poco el éxito ese, y tratar de formar un gobierno de unidad, porque también hay mucha prensa y mucha propaganda hablando de divisiones en Ucrania. Por supuesto, son 46 millones de habitantes, hay un 16% de gente de habla rusa, pero nosotros no hemos perseguido jamás un ruso. Rusia nunca puede decir que la gente habla ruso, hay idiomas rusos en el colegio, no se ha perseguido a ningún ruso. ¿Y la excusa cuál fue de Putin? Para proteger a los ciudadanos rusos. A los ciudadanos rusos. Dos cosas. La primera, ¿todos profesan la misma religión, el cristianismo ortodoxo? No. Ucrania en ese sentido tiene el este y el oeste. El este es mayoritariamente ortodoxo y el oeste es greco-católico.
responden a Roma, pero tienen determinada autarquía, digamos, que responden a Francisco. Me permite traducir lo que está diciendo Pedro Lilic, que es que un grupo responde a Francisco, es católico apostólico romano, y otro al patriarca de... Esos están divididos, al patriarcado de Kiev, uno, otros son autocéfalos, tienen un propio patriarcado que es derivado, recuerda, de Constantinopla, y otro, una minoría, responde al patriarcado de Moscú. Pero todos son cristianos ortodoxos. Son todos ortodoxos. Bien. Y lo otro que quería decir, y lo dije en el comienzo del programa, la importancia que uno cree que está lejos pero está cerca, hablaba de esta cantidad de habitantes ucranios que vinieron a la Argentina en 3 tandas, como decía el doctor Pedro Lilic, y por otro lado, ellos son grandes productores de montones de cosas, por ejemplo el trigo, y cuando el trigo se complica porque puede haber una posible conflagración, aumenta, y al aumentar el trigo se benefician otros, a eso me refería, ¿no es cierto? Sí, bueno, hubo una un país muy caída. rico, Ucrania, ¿no? Es El un tema del país gas, rico, por empobrecido, lo han saqueado, Ucrania, Ajá. lo han saqueado. Esta oligarquía que se quedó con todas las empresas estatales lo ha saqueado. ¿Usted Ucrania. lo veía venir, Pedro, esto? Nosotros le contaban. somos un país que arrastramos una alegría por vivir, pero una gran melancolía, porque nos han dominado, nos han querido dominar el este y el oeste, desde los tártaros y mongoles o los turcos que vendían hasta nuestros vecinos rusos. Así que hemos pasado por todo tipo y veíamos venir, sabíamos que es difícil. Un país de 24 años es un país joven con multitudes de problemas, de problemas. Claro. Y en vez de dejarnos caminar, porque ya podemos caminar, las instituciones democráticas estaban funcionando, el Parlamento estaba funcionando. Por supuesto, uno puede disentir, puede no estar de acuerdo, tiene que esperar la próxima elección, volver a votar. Ahora, lamentablemente la represión ha sido muy importante. Gracias a Dios estaban los Juegos de Sochi, porque si no, Putin hubiese intervenido militarmente en Ucrania a favor de Yanukovych. No lo pudo hacer porque los ojos del mundo estaban ahí. Estaban puestos ahí en los juegos. Pedro Lilic, yo si abro esto y se nos termina el programa, de lo que es Pedro y lo que ha estudiado y lo que ha crecido profesionalmente y lo que hoy genera en montones de personas que lamentablemente tienen problemas cerebrovasculares. Usted me corrige si yo me equivoco, ¿no? Ahora, yo le miraba las manos hoy, ¿no? Porque a veces uno me cuenta o porque una persona cercana me ha contado lo que ha hecho Pedro. ¿Es técnico, científico o milagroso? No, o un poco de todo. Soy básicamente un técnico científico. La medicina se basa en 3 pilares, ¿no? En la academia, que uno estudia y se convierte, trata de ser ciencia, pero también en la asistencia y en la investigación. La asistencia es una de las cosas que me fascinó siempre, el hecho de tratar de ayudar a los seres humanos en todo lo que podamos. Yo te decía al principio que nosotros trabajamos 24/7 por 365. Mucho de lo que nosotros hacemos son casi todas urgencias, así que trabajamos permanentemente. Digamos, ¿dónde actúa Lilic? Se produce una ACV y todos sabemos que cuanto más rápido se actúa, más posibilidades se tiene. Es una de las cosas en medicina que realmente tiene un tiempo precioso. Las neuronas se mueren y tenemos lo que llamamos los médicos ventana terapéutica, que es un pedacito de tiempo para poder intervenir. ¿Cuánto? Y como mucho son 8 horas. Nada. En 8 horas se juegan las neuronas de la gente. Hay otras enfermedades que por supuesto nos dan un poco más, pero cuando una arteria se tapa en el cerebro y el cerebro alrededor sufre, hay que sacar ese coágulo del cerebro, si no lo saca el coágulo del cerebro, si no lo disuelve de una u otra forma, las neuronas que están alrededor, esperando que llegue el oxígeno, que esa arteria está tapada, claro. No lo recibe. Pedro, ¿cómo se hacía antes y cuál es el sistema que usted utiliza? No, nosotros utilizamos lo que se llama la medicina mínimamente invasiva, pero en realidad hay que tener todo. En medicina, para tratar emergencias, uno tiene que tener todo. Máximamente invasiva, mínimamente invasiva, tiene que estar preparado para todo. Nosotros trabajamos por mínimas incisiones a través de las arterias o de las venas, tratando de llegar rápidamente al cerebro y extraer, reparar un aneurisma que se rompió, reparar una malformación que se rompió, o extraer coágulos sanguíneos que se escaparon del corazón o que se escaparon de la carótida hacia el cerebro. A veces una varice también. Le hago esta pregunta, Pedro. ¿Cómo lleva usted los elementos para hacer todo lo que me está contando y nos está contando que hace en un catéter? Y los catéteres, la gente conoce generalmente los catéteres grandes, que son los catéteres de 2 o 3 milímetros. Nosotros trabajamos con catéteres de 1 milímetro o submilimétricos dentro del cerebro de la gente. Y nos vamos a beneficiar muchísimo de la próxima era que viene, de esta era
nanotecnológica, nanobiotecnológica, donde decíamos al principio, hoy en día se están utilizando estas técnicas también para el tratamiento del cáncer. Se depositan pequeñas nanopartículas que van trabajando a lo largo del tiempo y van a reemplazar la quimioterapia. Es una quimioterapia localizada, bueno. O se puede hacer crioaglutinación, o se puede hacer radiofrecuencia dentro de los tumores. Así que por estas técnicas mínimamente invasivas se tratan cada vez más y más enfermedades del cerebro, de la médula espinal, por supuesto cardíacas también, y de todo el cuerpo humano. Claro, porque uno está enterado de lo cardíaco, ya hasta incluso nos familiarizamos con el famoso stent, ¿no es cierto? Pero esto ocurre también en el cerebro. Pregunto, ¿trabaja solo? ¿Tiene un equipo? ¿Cómo es? Digo porque Lilic también tiene derecho a descansar de vez en cuando, ¿no es cierto? Una de las mejores cosas que tengo, que logré crear, creo que no solamente desarrollé técnicas, no solamente he investigado, pero una de las mejores cosas que más me enorgullece es tener un equipo preparado. Para cubrir 365 días del año uno tiene que tener un equipo. Este equipo incluye desde la persona que entra y entrevista al paciente, desde el clínico, del neurólogo al neurocirujano, cirujanos vasculares. Tenemos un equipo formidable. Lo que mejor tenemos es el equipo, un equipo afiatado. ¿Me habla de Neri o me habla de Sagrada Familia o de los dos? De los dos. En Neri Cuénteme qué es Neri. Neri es un equipo, es el equipo de intervencionismo que trabaja en un ambiente físico que es la Sagrada Familia. Entiendo. ¿Cuándo entra Pedro al quirófano? ¿En qué momento entra? Pedro entra apenas pueda, apenas se necesita que entre. Es fundamental. Hay ocasiones donde uno tiene que estar desde el principio, hay ocasiones que puede estar al final. Nosotros tenemos 3 quirófanos completamente equipados. Esa es la otra cosa que no mencionamos. Para poder hacer estas técnicas se necesita una super tecnología, no una tecnología, una hipertecnología. Para poder abrir y tratar algo que mide 2 milímetros, 1,5 milímetros dentro del cerebro, tenemos que ver precisamente el lugar donde está y tenemos que trabajar con GPS reales. O sea, yo estoy trabajando sobre la imagen congelada del cerebro real del paciente y voy trabajando, guiándome como un mapa para trabajar dentro del cerebro. Para eso se necesita tecnología muy importante, que es la tecnología que tenemos. La medicina en general no, la medicina que usted trabaja en este caso, ¿no es cierto? ¿Cómo está en relación a América y cómo está en relación al mundo? Nuestros profesionales, la tecnología con que cuentan hoy las entidades. Igual o mejor, igual o mejor. En muchas cosas estamos mejor, en otras cosas estamos igual y por supuesto hay campos que tenemos que mejorar. Pero la medicina argentina en lo que nosotros hacemos no tiene mucho. Es más, recientemente en noviembre hicimos acá en el Hilton el Congreso Mundial, donde mostramos creo que muchas más cosas nuevas, interesantes y mejores resultados nosotros que en muchos lugares del mundo. Y vino gente absolutamente del mundo. Nosotros estamos muy conectados con el mundo y colaboramos intensamente. Yo viajo por el mundo enseñando, operando enfermos, dando conferencias. El mundo viene a Buenos Aires también. Tenemos nuestro laboratorio con el INTA en Castelar, que trabajamos muy intensamente con ellos, investigamos mucho, trabajamos con gente del CONICET, tratamos de respaldar la enorme tarea que ha hecho Lino Baranao al respecto en la Argentina, así que estamos conectados y en esto sin duda estamos bien. ¿Dónde fue a operar? Cuénteme una anécdota, el lugar más... ¿Y cuándo lo decide? ¿Y cómo lo decide? ¿No? Porque a veces uno tiene su agenda, tiene todo programado y de repente, qué sé yo, lo llaman... Bueno, de Ucrania seguro que va si lo llaman, ¿no es cierto? No. Pero digo, se lo habrán llamado de montones. Japón es un placer, viajar a Japón y operar en Japón es un placer. ¿Pero qué hace, Pedro? Porque usted me habla de los tiempos. Acaba de decir que 8 horas en un accidente cerebrovascular es muchísimo complicado. No, también hay cirugías programadas, hay cirugías de otra índole programadas que permiten... Por ejemplo... Se programa... por ejemplo, un aneurisma gigante que necesita ser redistribuido el flujo dentro del cerebro, necesita ser canalizado y esa es una tarea muy difícil de hacer. Hay que entrar, pegar una vuelta de 360 grados, encontrar la salida. Son cirugías muy programadas, muy difíciles, en las cuales nosotros somos líderes y he sido llamado, hicimos 3 casos en un día en Japón. Llegué a la noche, dormí, operé en la mañana y me fui a la noche. Y siempre aprendo muchísimo en estos viajes. La amabilidad, la sencillez de los japoneses es una maravilla, es una cultura fantástica. ¿El hospital público está en condiciones de hacer operaciones de las características que hace Pedro Lilic y su equipo? En algunos pocos hospitales están. ¿Por ejemplo? Algunos pocos hospitales. El Clínica ha sido equipado últimamente, el Fernández, algunos hospitales municipales están equipados.
se necesita mucho más transferencia de tecnología a esos hospitales. O sea que en salud Y necesitamos avanzar un poquito más. Hay que avanzar más. Hay muchísimo para hacer. Cuénteme, ¿casado, soltero? Casado, con una familia fantástica, con una mujer extraordinaria, ¿Hijos? que me acompaña hace 25 años, 3 hijos fantásticos, 2 de los cuales estudian medicina. Bueno, no podía ser de otra manera, ¿no es cierto? La otra ¿Cómo se llaman los chicos? Iván es el mayor, Natalia es la que nos pone un poco de orden en el medio, y Pedro es el junior, que también está estudiando medicina. O sea que son mi orgullo. ¿Los 3 No, estudian? la nena estudia administración de empresas. Es la que maneja los Es la que nos maneja a todos. Si no, como ordenamos papá y a los chicos. Al ¿no? igual que mi ¿Y los mujer. chicos se recibieron o falta? No, falta. ¿Están estudiando actualmente? Están estudiando, uno está en la UBA, el otro está en la Católica, y están estudiando muchísimo. Y el apoyo de mi mujer, sin esto es imposible. No se podría hacer. Bueno, le voy a regalar una corbata que usted sí usa. Muchas gracias. Gracias. Somos uno de los pocos que todavía usamos corbata. Sí, hay pocos que usan corbata. ¿Toma vino, Pedro? Sí, claro. Doctor, ¿se puede tomar Debemos vino? tomar vino. Bueno. Nos enseñó René eso. ¿Sí, se acuerda? Sí. La gentileza del Baco Club, y lo voy a invitar a tomar un té en el Petit Colón, ahí en la Plaza Lavalle, un Ahí lugar estaré. bárbaro, para que disfrute. Pedro, primero, el honor de tenerlo. La verdad que lo invité para hablar de Ucrania, pero como dije al principio, sería una falta de responsabilidad periodística no aprovecharlo para sugerirle a la gente que seguramente está preocupada, que sabe de estas dolencias que son a veces fatales. ¿Un consejito para no tener el ACV? Cuidar la presión arterial. El factor más grave de incidencia de ACV es la presión arterial. Hacer una vida sana y cuidar la presión arterial. Si uno controla la presión arterial, no necesitamos ponerles kilos de sal a la comida, hay sustitutos, y aparte controlarse. Llevar una vida sana y controlarse es la mitad de todo. O sea, tomar hipotensores. Cuando corresponda, debe irse al médico, debe visitar el clínico, visitar al cardiólogo. Hay especialistas de hipertensión arterial hoy en día, pero el factor más grave que estamos empeñados en combatir es la hipertensión arterial. ¿Me quiere tomar me duele todo? Ya me duele todo, Pedro. Un Bien, placer. gracias. Un saludo a la familia. Gracias. Un honor, el doctor Pedro Lilik, charlando de Ucrania, su tierra paterna, y también de la medicina cerebrovascular. Nos encontramos en una semana, gracias. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Préstamos personales precalificados. Ahora hasta 300.000 pesos y hasta 72 meses de plazo. Para que concretes lo que tanto querés. Más información en bancoprovincia.com.ar y en 0810 22 Banco Provincia, de tu lado. Museo del Jamón, un rincón internacional para todos los gustos. Alicia Moró de Justo 2020, Dique 1, Puerto Madero. Brillos deslumbrantes, colores impactantes, máxima intensidad. 317 bate todos los récords de belleza. Rojos profundos, castaños inolvidables, rubios radiantes. 317, ganadora del récord mundial Guinness.